Hola y bienvenidos otra vez a un segmento aquí con ¿Qué pasa Polk? Con Anita Rivera. Y como siempre le traemos información que es solamente para mi pueblo, para ustedes, mi familia. Y como dice mi hijo, family, que eso es friends y family. Así que hoy nosotros vamos a hablar un poquito de quién no le gusta el dulce, quién no le gusta la miel de abeja y quién no le tiene miedo a las avispas, pero ellas nos traen algo muy bueno. Y hoy tenemos con nosotros otra vez a un amigo de nuestro programa, Luis Rodríguez, quien nos va a hablar de Small Farms and Pesticide Education Agent, pero que también nos va a hablar de un evento muy especial que van a tener con las abejas. Así que bienvenido a ¿Qué pasa, Polk? Gracias por invitarme de nuevo. Entonces, entiendo que van a tener un Beekeepers Beekeeping Seminar. Así que dime eso en Spanish. Ok, aquí en el condado de Polk tenemos una asociación de apicultores que se llama el Rich Beekeeper Association y ellos cada 2 años hacen su seminario y este seminario es para enseñarle al público general sobre las diferentes, cómo se hace apicultura en Florida. Entonces este seminario básicamente se basa de 10 estaciones, cada estación va a tener un tema específico y las personas que quieren asistir al seminario entonces van a estar rotando durante esas estaciones y aprendiendo un tema diferente de apicultura. Por ejemplo, el equipo que se utiliza para trabajar con las abejas, cómo se extrae la miel de los panales, cuáles son, qué tú puedes sembrar para atraer a la abeja a tu jardín, etcétera, entre otros temas, obviamente. Wow. Sí. Bueno, yo sé, no sé si me equivoque, pero creo que la nueva supervisora de elecciones, la señora Melanie Bell, también estaba en ese tipo de negocio con la familia de ella cuando vivían en Fort Meade, de abejas. Okay. Ella habló de eso un poco un día cuando la conocimos en un seminario. Entonces, esto le va a enseñar cómo construir, cómo transportar, todas estas cosas. Entre otros temas, exacto. Es, por ejemplo, si usted desea saber de abejas o quiere ser apicultor o quiere tener 2 o 3 colmenas en su patio, pues usted puede venir a este seminario y en el seminario le van a enseñar cómo llevar a cabo ese tipo de trabajo y cómo usted puede mantener abejas legales en su patio. Esto va a ocurrir el 26 de abril de 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Está en nuestra página de nuestro Facebook y está también en nuestro Eventbrite, que obviamente se van a poner en pantalla. Y tiene un QR code, por lo que yo veo también. Que sí, pueden para llegar al lugar donde se puede registrar. Los adultos son $40. $40, sí, veo ahí. Jóvenes de 11 a 18 solamente tienen que pagar $25. Y los jóvenes menos de 11, entonces son gratis, porque tienen que estar con un adulto. O sea, sí, porque es un evento familiar. O sea, puede venir toda la familia que quiera aprender sobre abejas, puede venir completa la familia. Wow. Y entonces, ¿dónde dónde va a ser la localización donde van a tener el seminario? Esto va a ser en Bartow, en la oficina de extensión agrícola, en Howlands Parkway. Okay. Me imagino, también pueden poner en pantalla la dirección correcta. Una vez usted vaya al link, ahí también está la dirección. Pero básicamente de nuestras oficinas aquí en Bartow es como 5 minutos, yo diría. Wow. Sí, que es bien cerquita. Y mucha gente no consumen suficiente miel de abeja y eso se supone que es muy bueno para el sistema. Se recomienda que si tiene problemas de diabetes o otro tipo de problemas, que el azúcar no sería lo mejor, que la reemplace con miel. Sigue siendo azúcar, no se malinterpreta, pero es un azúcar que también tiene beneficio en cuestión de salud. Para catarro y cosas así, se recomienda mucho tomar miel. Estamos hablando de cucharaditas, no es que sea... Sí, yo me doy una cucharadita, exprimo un pedazo de limón, lo mezclo bien y... Claro, y eso está perfecto. Aparte que obviamente las abejas son sumamente importantes para el medio ambiente y para la agricultura, que es una de las cosas por la cual se recomienda también a personas que están interesados en tener un buen manejo de abejas. Eso ayuda para la producción de cultivos. 85% de todos los cultivos que nosotros consumimos son polinizados por las abejas mielíferas, que son las abejas que crean la miel. Entonces, las personas que van a coger este curso,
terminan el curso, le dan un certificado o cómo? No es un certificado, es simplemente para que vayan a conocer sobre lo que es abeja en caso de que quieran ellos mismos ser apicultores. Es un seminario en el cual si tú estás buscando información de cómo empezar como un apicultor, ahí va a tener toda la información que usted desea. Okay. Le vamos a dar almuerzo, no tiene que preocuparse por comprar comida porque va a tener comida, va a ser un barbecue, pero como quieras comida. Bueno, el barbecue, cogen la salsa, la mezclan con la miel de abeja, claro, ya tú sabes. Claro, pero sí va a haber, al final del seminario, sí van a haber unos premiacitos porque cada persona tiene un ticket. Y si tu número sale, te puede llevar a algún tipo de equipo de apicultura con el cual puedes empezar si quieres ser apicultor, pues con eso puedes empezar. Wow. Sí. Y hay muchas personas en el condado aquí que tienen Sí. vamos a decir, fincas de abejas. O no tanto finca, pero sí tenemos apicultores comerciales, pero también tenemos un montón de lo que se le conoce en inglés como backyard beekeepers. Oh, boy. Que son personas que tienen 2 o 3 colmenitas en sus patios y ellos mismos generan su propia miel o para ellos, o también la pueden vender, porque vender miel es legal bajo la ley que se llama en inglés Cottage Foods en Florida. Wow. Después que no alteres la miel, no le hagas nada, es completamente legal venderla. Wow. Pero sí, si usted quiere empezar como apicultor o simplemente quiere saber de las abejas mielíferas, ese es el evento para ir, que van a aprender mucho. Es un evento educativo para toda la familia, al fin y al cabo. Wow. Sí. Bueno, pues eso me suena muy bien, especialmente para los niños, porque, tú sabes, los niños están tan involucrados en todo lo que es los juegos online y esto y lo otro, que esto los saca afuera y le enseñan algo que ellos normalmente no están aprendiendo ni en la escuela. Sí, no, y es un tema sumamente importante, la importancia de las abejas que tienen tanto en la agricultura mayormente y en el ambiente. Y obviamente cada extensión va a tener visuales, los niños van a ver algo, no se van a aburrir. Así Qué que bueno. hay un buen evento para traer a los niños. Y todos los años que hacemos esto, siempre hay familias que vienen completas con todos sus hijos, bueno. Y los nenes siempre salen felices y contentos. Qué bueno. Entonces, otra vez la fecha y el horario. La fecha va a ser el 26 de abril en la Oficina de Extensión Agrícola aquí en Bartow, empezando de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Wow. Y entiendo que también tienen un evento que es una venta de plantas. Sí. Ese mismo día, el 26 de abril, si a usted no le interesan las abejas, pero le interesan las plantas, entonces puede ir a lo que se conoce en inglés como el plant sale, que eso es dirigido por los Master Gardeners de nuestra oficina, que los Master Gardeners son personas que también son educadores, que ayudan a las personas a mantener sus jardines y darles recomendaciones de cómo pueden mantener su jardín en Florida. Pues ellos, todos los años, generan lo que se le conoce como el plant sale, que ellos mismos producen estas plantas y después cuando las tienen ya ready, que ya están para poder ser trasplantadas, etcétera, pues hacen el plant sale y van a ver sin número de plantas nativas que se pueden entonces integrar a los jardines de las casas. Wow, qué chulería. Si a usted le interesa entonces comprar plantas, pues ese es el evento para ir. Y eso veo que va a ser en Lakeland, en el 4532 US 98 South. Sí. Perfecto. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Y Luis, ¿de dónde tú eres originalmente? Originalmente soy de Puerto Rico, mis padres son de Lares, pero yo me crié en Bayamón. Vaya. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido otra vez. Gracias. Así que ya ustedes saben, si le encantan la miel de abeja o quieren saber cómo tener una finquita de eso, pues vayan a este evento, van a ver en la pantalla cómo ustedes se pueden registrar. Así que eso sería tremenda lección para sus niños también que están pensando en una carrera, en algo así. Así que eso ha sido todo hoy por nuestro segmento de hoy. Así que muchísimas gracias. Y como siempre, denle like y suscríbanse a nuestro canal porque siempre van a estar recibiendo muchísima información. Y este mes pasado, ahora voy a empezar siempre, después que termino con mi segmento, para que ustedes sepan de lo que ha pasado. Van a ver imágenes de nuestros pasados eventos. El último fue la Cumbre de la Mujer Internacional en Negocios. Van a ver imágenes. Ese día se regalaron 2 becas, una para una niña que se está graduando ahora de high school y la otra para una mujer adulta que va a estudiar CNA/Home Health Aid. Así que disfruten de las imágenes. También este sábado pasado hubo el primer
5K Run de autismo para el awareness de autismo en Haines City, en Lake Eva, y ahí van a ver las imágenes también con el alcalde Omar Arroyo, que también estaba corriendo en el 5K, y su hijo mayor fue que salió primero en su categoría, así que le aplaudo a la familia Arroyo de Haines City. Así que eso ha sido todo por hoy. Disfruten de las imágenes y no se olviden de este evento si te gusta el dulce como a mí. Así que Dios me los cuide, los veo en la próxima. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.